Hola, mi nombre es Neymar Montañez, estudiante de primer año de Medicina de la Universidad de los Andes, extensión Táchira. Junto con mi compañero Javier Medina le vamos a hablar sobre la disección de la región glútea. La región glútea se encuentra ubicada en la cara posterior de la pelvis. Esta es la extremidad superior del miembro inferior y está compuesta por 10 músculos. Esos 10 músculos están divididos en dos grupos, músculos glúteos y músculos pelvitrocantéricos. Características superficiales. En las características superficiales vamos a encontrar los límites. En los límites encontramos la espina ilíaca anterosuperior y la espina ilíaca posterosuperior. Este va a ser el límite superior. Desde la espina ilíaca posterosuperior hasta el surco interglúteo vamos a encontrar el límite medial. Desde el surco interglúteo hasta el trocánter mayor, el límite inferior. Desde la espina ilíaca anterosuperior hasta el trocánter mayor, el límite lateral. Para los cuadrantes vamos a trazar una línea vertical desde el surco interglúteo hasta el trocánter mayor de este modo, así como está proyectado aquí con las líneas discontinuas. Medial a esta línea vamos a hacer una horizontal. Esto me dará 4 cuadrantes. El primer cuadrante, que es el superior medial, este contiene los vasos glúteos mayores. El cuadrante inferior medial, el trayecto del nervio ciático. El cuadrante inferior lateral, contiene la articulación coxofemoral. Y el cuadrante superior lateral, es apto para administrar medicamentos intramusculares. El cadáver para la disección debe estar ubicado en una posición de cúbito prono. Antes de realizar cualquier procedimiento de la disección es importante palpar, inspeccionar y proyectar ciertos detalles anatómicos, tales como si palpamos la tuberosidad isquiática y el trocánter mayor. Entre esas vamos a encontrar el surco isquiotrocantérico. Aquí está la cabeza del fémur y la cavidad acetabular, haciendo la articulación coxofemoral. Esta articulación es de tipo sinovial esfenoidal, donde une el miembro libre la parte libre del miembro inferior con la parte pélvica. Si trazamos una línea desde la espina ilíaca posterosuperior hasta el trocánter mayor, como esta línea que ven aquí, vamos a ubicar el borde superior del músculo piriforme. Si realizamos otra línea paralela a esa, 2 dedos más abajo, vamos a ubicar el borde inferior del músculo piriforme. Para la inserción vamos a necesitar instrumentos, el kit de disección. Este está compuesto por el mango de bisturín con su respectiva hojilla, la sonda acanalada, la pinza hemostática, las pinzas sin diente, las pinzas con diente y tijeras de mayo o recta. Procedimiento. El primer procedimiento es realización del corte. Vamos a hacer un corte superior. Ese corte va desde la espina ilíaca anterosuperior hasta la espina ilíaca posterior, siguiéndonos por la cresta ilíaca. Así. Desde el surco interglúteo hasta el trocánter mayor, el corte inferior, siguiéndonos por el pliegue glúteo. Y un corte medial que lo vamos a hacer de forma ascendente por todo el surco interglúteo, quedando el límite lateral como bisagra. Una vez realizados los cortes, vamos a proceder a hacer el levantamiento de la piel. Es importante saber que debajo de la piel vamos a encontrar glándulas sudoríparas y glándulas sebáceas, numerosas glándulas. El levantamiento de la piel se va a hacer de medial a lateral. Debajo de la piel vamos a encontrar gran cantidad de tejido subcutáneo. Ese lo debemos retirar muy cuidadosamente. Después de eso encontraremos la aponeurosis. Esta también la debemos retirar y ser muy cuidadosos, ya que ella se encuentra muy rígida y bien adherida al músculo glúteo mayor. Después del músculo glúteo mayor, vamos a identificar los bordes superiores y los bordes inferiores del glúteo mayor. Aquí vamos a introducir las puntas de los dedos. Con los dedos vamos a ir separando
el músculo glúteo mayor con la fascia glútea que cubre el músculo glúteo medio. Una vez ubicados los bordes y realizando la separación, vamos a iniciar con el corte. Aquí vamos a hacer un corte distal lateral, donde vamos a separar la inserción del glúteo mayor con el tracto iliotibial. Una vez hecho el corte, procedemos a hacer, como aquí se ve en la imagen, el levantamiento del músculo glúteo mayor. Aquí debajo del glúteo mayor, pues está lleno de fascia y tejido conectivo, eso lo tenemos que eliminar, limpiar cuidadosamente el paquete vasculonervioso que se encuentra ahí debajo. Y para poder exponer los músculos profundos, los músculos que se encuentran debajo de ella, como el músculo piriforme, el obturador interno, el gemelo superior, el gemelo inferior, el nervio cutáneo femoral posterior, el nervio ciático, el músculo cuadrado femoral y el músculo glúteo medio. Una vez identificado cada elemento y músculo que se encuentra debajo del glúteo mayor, procederemos a identificar los bordes del glúteo medio, así como se realizó con el músculo glúteo mayor. También vamos a identificar los bordes del músculo tensor de la fascia lata. También vamos a ir introduciendo los deditos para ir separando el glúteo medio con el músculo glúteo menor. Una vez hecho, pues empezamos el levantamiento del músculo medio realizando un corte en su inserción con el trocánter mayor. Hacemos limpieza, eliminación de fascias, tejido conectivo que se encuentran debajo de ese músculo para así poder identificar el músculo glúteo menor. Los músculos glúteos están compuestos por los músculos glúteos mayor, medio, menor y también le vamos a añadir el músculo tensor de la fascia lata. Estos músculos cumplen una acción muy importante del muslo sobre la pelvis. El músculo glúteo mayor o músculo máximo es un músculo muy voluminoso y superficial. Este está relacionado en su cara superficial con la fascia glútea y está tapizada por un tejido celuloadiposo muy espeso. En su cara profunda está relacionada con todos los músculos, paquetes vasculonerviosos que él cubre, como el músculo glúteo medio y la arteria glútea superior. Su inervación es el nervio glúteo inferior y vascularización es arterias glúteas superiores e inferiores. Su acción, esta tiene dos acciones. En su punto fijo sobre la pelvis, él va a hacer una extensión y rotación del muslo. Y si su punto está fijo al fémur, este va a dirigir la pelvis, va a enderezar la pelvis dirigiéndosela hacia atrás y uno de los movimientos que más hace es el de ponerse de pie. Este músculo tiene doble origen y doble inserción, dividiéndose en superficial y profunda. En su parte superficial es dada en el cuarto labio posterior de la cresta ilíaca, en la tuberosidad, en la cresta sacra medial y en el coxis, donde se va a insertar en el iliotibial, en el tracto iliotibial. Y en su cara más profunda, esa se da desde la cara glútea del hueso coxal del ilio, en la cresta sacra en su forma lateral y en la cara posterior del ligamento sacrotuberoso. Este se va a insertar en la tuberosidad glútea del fémur. Músculo glúteo medio. Este músculo glúteo medio es ancho y espeso, tiene forma de abanico. Su relación está en su cara superficial con la fascia glútea que la cubre y con el glúteo mayor. En su cara más profunda, esta se da con la relación del músculo
glúteo menor y con el hueso coxal donde él se origina. Su inervación está dada por el nervio glúteo superior y su vascularización por la arteria glútea superior. Este músculo tiene varias acciones. Entre una de las acciones es que es un potente abductor del músculo. Él, por sus fascículos anteriores, él va a realizar una rotación medial y en su fascículo posterior una rotación lateral. Y sus fascículos mediales va a ser abducción. Este músculo también, cuando está fijo en el punto del fémur, este va a enderezar la pelvis. El origen de este músculo es dado por el tercer cuarto de la cresta ilíaca, por detrás de la línea glútea posterior, por delante de la línea glútea anterior y por la espina ilíaca antero superior. Esta se va a insertar en la parte lateral del trocánter mayor. Muy bien. Músculo glúteo menor. El músculo glúteo menor, también conocido como músculo glúteo mínimo. Este músculo tiene forma triangular, es más profundo y menos voluminoso. Su relación está dada en la cara superficial con el músculo glúteo medio y en su cara profunda con el hueso coxal donde se da su origen y la articulación coxofemoral. Este músculo tiene las mismas funciones del músculo glúteo medio. Sin embargo, por ser un músculo más pequeño, sus contracciones se hacen más eficaces. La inervación de este músculo y su vascularización también es igual al músculo glúteo medio, siendo inervado por el nervio glúteo superior y la arteria glútea superior. Ahora bien, vamos a hablar del último músculo tensor de la fascia lata. Este músculo de la fascia lata es aplanado y delgado. Su relación está desde la cara superficial con la aponerosis y en su cara más profunda con el músculo glúteo medio. Este músculo tiene como acción abducción y rotación medial del muslo. Él también hace flexión y una de sus acciones más principales es que da equilibrio al cuerpo cuando se encuentra de pie y la pelvis está inclinada. Su inervación es del nervio glúteo superior y vascularización la arteria circunfleja. Este músculo se encuentra originado por la cresta ilíaca, precisamente de la espina ilíaca anterosuperior. Llega al tracto iliotibial por la fascia lata y por su intermedio va a llegar hasta el músculo tibial. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Javier Medina, estudiante del primer año de medicina y continuando con la disección de región glútea en la cátedra de anatomía, vamos a hablar sobre el plano profundo formado por los músculos pelvitrocantéricos y los elementos vasculonerviosos del foramen supra e infrapiriforme. De superior a inferior, el primer músculo que vamos a encontrar es el piriforme piramidal de la pelvis, que tiene su origen en la cara anterior del sacro mediante 3 o 4 fascículos que se insertan alrededor de los forámenes sacros anteriores y los canales que se continúan lateralmente. Algunas fibras se fijan en la cara anterior del ligamento sacrotuberoso. Desde su origen, el músculo piriforme se dirige lateralmente para salir de la pelvis por la escotadura asiática mayor, penetrar en la región glútea y prolongarse hasta el borde superior del trocánter mayor donde realiza su inserción. En la porción intrapélvica está relacionado en su cara posterior con el hueso sacro y en su cara anterior con el plexo sacro. Además, se encuentra revestido por una fascia que cubre tanto al plexo como al músculo y lo aísla de los elementos anteriores como el recto y el uréter. En la región glútea está relacionado hacia superior con el glúteo medio y hacia inferior con el gemelo superior. Se encuentra inervado por un ramo colateral del plexo sacro proveniente de la segunda raíz sacra que llega a la cara anterior del músculo piriforme y lo perfora para inervarlo, y vascularizado en la pelvis por ramos colaterales de la arteria glútea superior, la arteria glútea inferior y la arteria sacra lateral. En la región glútea por la arteria glútea superior y la arteria pudenda interna.
Una vez que ubicamos el músculo, procedemos a delimitar su borde inferior, introduciendo los dedos o una sonda canalada a través de los vasos glúteos inferiores para separar el espacio entre el músculo piriforme y el gemelo superior. Luego, mediante disección roma, se limpia su borde superior para observar los elementos vasculonerviosos del foramen suprapiriforme y el borde inferior para observar los elementos vasculonerviosos del foramen infrapiriforme. De igual forma, mediante una sonda canalada y con disección roma, se limpian y se delimitan los bordes superior e inferior de todos los demás músculos pelvitrocantéricos. Inferior al músculo piriforme encontramos el tríceps de la pelvis o tríceps coxal, formado por los músculos gemelo superior obturador interno y gemelo inferior. El gemelo superior se relaciona hacia superior con el músculo piriforme y hacia inferior con el obturador interno. Se origina de la cara lateral y el borde inferior de la espina ciática. El gemelo inferior se relaciona hacia superior con el obturador interno y hacia inferior con el cuadrado femoral, y se origina de la tuberosidad isquiática. Ambos gemelos se dirigen lateralmente para insertarse en el tendón del obturador interno, prolongarse sobre él y compartir su inserción en la parte más elevada de la fosa trocantérica. El músculo obturador interno se origina en la cara interna de la membrana obturatriz, en la cara interna del pubis y su rama inferior y en la superficie cuadrilátera por debajo de la línea arcuata. Sus fascículos convergen para salir de las cotaduras de la pelvis por la escotadura ciática menor, acodarse casi en ángulo recto y dirigirse lateralmente entre el gemelo superior y el gemelo inferior e insertarse en la parte más elevada de la fosa trocantérica. El gemelo superior está inervado por el nervio del obturador interno procedente del plexo sacro del L5, S1 y S2. El gemelo inferior está inervado por el nervio para el cuadrado femoral procedente del plexo sacro de L5 y S1 y vascularizado por la arteria glútea inferior. Por debajo del tríceps de la pelvis encontramos el músculo cuadrado femoral, que es el más inferior de los músculos pelvitrocantéricos. Se distingue fácilmente por su superficie cuadrilátera. Se relaciona hacia superior con el gemelo inferior y hacia inferior con el aductor mayor. Tiene su origen en la tuberosidad isquiática y desde allí sus fascículos se dirigen lateralmente para insertarse un poco lateral a la cresta intertrocantérica. Está inervado por un ramo colateral del plexo sacro del E5 y S1 que se desprende de la cara anterior del nervio ciático y llega al músculo cuadrado femoral para inervarlo, y está irrigado por la arteria glútea inferior. Por delante del cuadrado femoral encontramos el músculo obturador externo, que aunque no se ve debido a que se encuentra en la región anterior, pertenece a los músculos pelvitrocantéricos. Tiene su origen en el cuerpo del pubis y su rama superior e inferior y en la rama del isquion. Desde allí sus fascículos convergen lateroposteriormente, contornean el borde inferior de la articulación coxofemoral y se insertan en la fosa trocantérica por delante del cuadrado femoral. Hacia interior, está relacionado con el pectíneo, el aductor largo, el aductor corto y el ilioxoas que lo cubren por su cara anterior, bilateralmente con articulación coxofemoral. Se encuentra inervado y vascularizado por la arteria, la vena y el nervio obturatriz que pasan por el foramen obturador y llegan a su cara profunda. Todos los músculos pelvitrocantéricos tienen la acción de rotación, aducción y extensión de la articulación coxofemoral. Se encuentran relacionados hacia posterior con el glúteo mayor y hacia anterior con la articulación coxofemoral. En la pelvis también encontramos dos ligamentos importantes, el ligamento sacroespinoso y el sacrotuberoso. El sacroespinoso ayuda a delimitar la escotadura ciática mayor, que es utilizada por el músculo piriforme para salir de la pelvis e ingresar a la región glútea. Durante sus pasajes deja dos forámenes, el foramen suprapiriforme y el foramen infrapiriforme, por el cual salen los elementos vasculonerviosos. Aquí utilizamos una sonda canalada para seguir el trayecto de las arterias, las venas y los nervios. En el foramen suprapiriforme encontramos el paquete vasculonervioso glúteo superior, formado por la arteria glútea superior, que se origina de la cara posterior de la arteria ilíaca interna, transcurre hacia abajo y hacia atrás, perfora la fascia del músculo piriforme y se desliza entre el tronco lumbosacro y la primera raíz sacra. Sale de la pelvis por el agujero suprapiriforme y se dirige hacia arriba para dar sus dos ramas terminales. Una rama superficial que se dirige hacia arriba, hacia adelante y lateralmente, pasa por encima del arco glúteo medio y se encuentra entre el glúteo mayor y el glúteo medio. Da irrigación al glúteo mayor y a la piel que lo cubre. Una rama profunda que pasa por debajo del glúteo medio se dirige hacia adelante lateralmente y hacia arriba y se encuentra entre el glúteo medio y el glúteo menor, a los que da ramas. También encontramos la vena glútea superior, que sigue el trayecto de su arteria homónima, entra a la pelvis por el agujero suprapiriforme y termina desembocando en la vena ilíaca interna. El nervio glúteo superior se origina de dos ramas, una rama superior procedente de la cara posterior del tronco lumbosacro y una rama inferior procedente de la cara posterior de la primera raíz sacra. Desde allí el nervio se dirige lateralmente, sale por el foramen suprapiriforme, llega a la región glútea lateral, a la vena y a la arteria. Da sus dos ramas terminales, un ramo superior y un ramo inferior que se encuentran entre el glúteo medio y el glúteo menor, a los que inerva, pero el ramo inferior se dirige hacia adelante para terminar inervando al músculo tensor de la fascia lata.
En el foramen infrapiriforme encontramos el paquete vasculonervioso glúteo inferior, formado por la arteria glútea inferior que se origina de la cara posterior de la arteria ilíaca interna. Y aquí hay una variante, se puede dar directamente la arteria ilíaca interna por un tronco común con la pudenda interna. Se dirige hacia abajo para deslizarse entre la segunda y la tercera raíz sacra. Sale de la pelvis por el agujero infrapiriforme y se desliza sobre la cara superficial de los músculos gemelo superior, obturador interno, gemelo inferior y el cuadrado femoral. Además se encuentra medial y paralelo al nervio ciático. Da dos grupos. Un grupo posterior que se dirige hacia atrás, irriga la mitad inferior del glúteo mayor, y un grupo inferior más importante que da ramas para el nervio ciático, para el nervio ciático, los músculos pelvitrocantéricos, isquiotibiales y el aductor mayor. También encontramos la vena glútea inferior, que se origina de los afluentes musculares inferiores, se dirige hacia arriba y medialmente a la arteria, se enriquece de los afluentes glúteos inferiores, entra a la pelvis por el agujero infrapiriforme y desemboca en la vena ilíaca interna. El nervio glúteo inferior es un nervio mixto que contiene fibras motrices que inervan al glúteo mayor y fibras sensitivas que inervan al periné y al muslo. Se origina de ramas colaterales del plexo sacro provenientes del tronco lumbosacro S1, S2 y S3. Se dirige hacia abajo para salir de la pelvis por el agujero infrapiriforme y justo por debajo del músculo piriforme da ramos glúteos para la región glútea. Estos se dirigen posteriormente, llegan a la cara profunda del glúteo mayor, algunas fibras lo penetran y las otras lo perforan o lo contornean por su borde inferior para terminar inervando a la piel que lo cubre. Encontramos el paquete vasculonervioso pudendo interno. Para observarlo se debe seccionar y levantar el ligamento sacrotuberoso. Se encuentra la arteria pudenda interna, que se origina de la arteria ilíaca interna por un tronco común con la glútea inferior o directamente la arteria ilíaca interna. Transcurre hacia abajo, sale de la pelvis por el agujero infrapiriforme, contornea la espina ciática y vuelve a entrar a la pelvis por el borde superior de la escotadura ciática menor. La vena pudenda interna sigue el trayecto de la arteria homónima, se dirige hacia arriba, contornea la espina ciática y entra a la pelvis por el agujero infrapiriforme para desembocar en la vena ilíaca interna. El nervio pudendo interno se origina de un ramo colateral del plexo sacro de S1, S2 y S3. Se dirige hacia abajo, sale de la pelvis por el agujero infrapiriforme, contornea la espina ciática, entra a la pelvis por el borde superior de la escotadura ciática menor y se dirige hacia adelante para terminar inervando a los genitales externos. En esta región también vamos a encontrar otros nervios, como el nervio para el músculo cuadrado femoral. Se origina de un ramo colateral del plexo sacro de el tronco lumbosacro y S1. Se dirige hacia abajo, sale de la pelvis por el agujero infrapiriforme y pasa por la cara profunda del gemelo superior obturador interno del gemelo inferior, al cual da un nervio para inervarlo y termina distribuyéndose en la cara profunda del cuadrado femoral. El nervio para el obturador interno se origina de un ramo colateral del plexo sacro del E5, S1 y S2. Transcurre hacia abajo, sale de la pelvis por el foramen infrapiriforme, contornea la espina ciática donde un ramo para inervar al gemelo superior, entra a la pelvis por la escotadura ciática menor y se dirige hacia anterior para llegar a la cara profunda del músculo obturador interno para inervarlo. También encontramos el nervio el nervio cutáneo femoral posterior, que es un nervio netamente sensitivo, contiene fibras de S1, S2 y S3. Se dirige hacia abajo, sale de la pelvis por el agujero infrapiriforme y se encuentra medial al nervio ciático. Da ramos colaterales, que son los clunios inferiores que inervan los tegumentos inferiores de la región sacra y glútea. En la región glútea también vamos a encontrar otros clunios, como los superiores e inferiores que no son ramos del cutáneo femoral. Los nervios cluneos superiores son ramos terminales del ramo dorsal de los nervios lumbares y los cluneos inferiores son ramos terminales del ramo dorsal de los nervios sacros. Por último encontramos el gran nervio ciático. Es el nervio más voluminoso del cuerpo, se origina por la convergencia de todas las ramas del plexo sacro, del tronco lumbosacro S1, S2 y S3, las cuales convergen en el borde anterior de la escotadura ciática mayor. Se dirige hacia abajo para salir por el foramen infrapiriforme y seguir de superior a inferior y del medial a lateral. Pasa entre la tuberosidad isquiática y el trocánter mayor. Y para seguir su trayecto debemos realizar un corte vertical unos 5 o 6 centímetros hasta que se hace profundo en lo que es el muslo.
Llega a la fosa poplitea donde da sus dos ramas terminales, una rama tibial y una rama peronea común o fibular. En el 12% de las personas esta división se puede dar incluso antes de salir de la pelvis. En este caso, la rama tibial sale por el agujero infrapiriforme y la fibular o peronea común sale de la pelvis por el foramen suprapiriforme o perfora lo que es el músculo piriforme. El nervio ciático no da ramos para ninguno de los elementos de la región glútea, pero sí para los músculos semitendinosos, semimembranoso, el bíceps femoral y el aductor mayor, y ramos articulares para la articulación coxofemoral y la articulación de la rodilla. Muchas gracias por su atención.